Mucho antes de los chips de silicio y el código binario, el cálculo se hacía con engranes, con palancas, con metal. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo fascinante, el de la computación mecánica, una era donde las matemáticas, literalmente, tomaban forma física. Vamos a explorar el arte de diseñar máquinas que casi piensan, pero sin usar un solo electrón. Y la respuesta es un sí, y uno bien grande. Ojo, estas no son calculadoras digitales, son computadoras analógicas. Aquí no hay unos y ceros. Todo funciona a través del movimiento continuo y la geometría perfecta de sus componentes. Es una forma de computación que podemos ver, que podemos tocar. A ver, vamos a entrarle a esto. Nuestro reto es súper específico. Queremos diseñar un mecanismo, pura mecánica, que al recibir un valor de entrada X, mueva una palanca a una posición Y que sea exactamente el logaritmo de X. Nada de software, nada de programación. Puro ingenio mecánico. A esta misión, en el mundo de la ingeniería, se le llama generación de funciones. Se trata ni más ni menos que de traducir una ecuación abstracta en un movimiento físico, uno que sea predecible y útil. Y para lograrlo, vamos a usar una de las herramientas más elegantes y poderosas de la mecánica. Y aquí está nuestro protagonista, el mecanismo de 4 barras. Es súper sencillo en concepto. Son 4 barras rígidas unidas por pivotes. Una está fija, esa no se mueve. Otra es la entrada, la que movemos nosotros, la manivela. Otra es la salida, el balancín, que nos da el resultado. Y la que las une a ambas se llama acoplador. Suena simple, ¿no? Pues lo increíble es que solo cambiando el largo de estas 4 barritas podemos crear una infinidad de movimientos complejísimos y súper precisos. Y bueno, a ese proceso, a ese arte de encontrar las longitudes correctas para que las barras hagan justo lo que queremos, se le llama síntesis cinemática. Fíjense que no se trata de analizar algo que ya existe, no, se trata de crear desde cero un mecanismo para resolver un problema. Es diseño en su forma más pura. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar esas dimensiones mágicas? Pues básicamente hay 2 caminos. El primero es el analítico. Es el enfoque matemático, el que nos va a dar una solución con una precisión brutal. Y para recorrer este camino necesitamos a un gigante del campo, Freudenstein. Lo que Freudenstein nos dejó fue una especie de llave maestra. Una sola ecuación que contiene toda la relación entre los ángulos de entrada y salida y las longitudes de los eslabones de cualquier mecanismo de 4 barras. Y aquí la tienen, la famosa ecuación de Freudenstein. Ahora, lo verdaderamente poderoso de esta fórmula es cómo lo conecta todo. A ver, piénsenlo así. θ2 es el ángulo de nuestra manivela de entrada y θ4 es el ángulo del balancín de salida. Y esas constantes, K1, K2 y K3, son en esencia el ADN del mecanismo. Son proporciones que dependen directamente del largo de las 4 barras. O sea que si resolvemos para esas K, estamos resolviendo las dimensiones de nuestro mecanismo. Es la receta completa en una sola línea de texto. Con esta ecuación en mano, el proceso se vuelve súper sistemático. Primero, elegimos unos cuantos puntos clave de nuestra función logaritmo, puntos que queremos que el mecanismo clave a la perfección. Después, con esos puntos, resolvemos para las K. Y ya con esas constantes, es pura álgebra para calcular las longitudes exactas de cada una de las barras. Es un método potente y súper preciso. Pero, a ver, ¿y si no queremos meternos en tanta álgebra, hay otra forma? Pues sí, hay otro camino, uno mucho más visual, más intuitivo. El método gráfico. Vamos a ver cómo se puede, literalmente, dibujar la solución con regla y compás. Este método se llama inversión geométrica y es pura elegancia. La idea es una genialidad. En lugar de usar álgebra, lo que hacemos es fijar mentalmente el eslabón de entrada y mover todo lo demás a su alrededor para cada una de nuestras posiciones deseadas. Al hacer esto, el pivote de la barra de salida va a trazar un círculo. Y si trazamos líneas perpendiculares justo a la mitad entre estos puntos, ¿dónde creen que se cruzan? Exacto, en el centro del círculo, que es precisamente donde tenemos que poner nuestro pivote fijo. Es como resolver un acertijo, pero con geometría. Como podemos ver, no es que un método sea mejor que el otro, son herramientas distintas para momentos distintos. El analítico nos da una precisión matemática, perfecto para cuando ya queremos optimizar el diseño final. El gráfico, en cambio, es rápido, súper intuitivo, genial para las primeras etapas para conceptualizar. Son 2 caras de la misma moneda del diseño. Muy bien, ya sea con números o con dibujos, ya tenemos nuestro diseño en papel. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué tan bien va a funcionar en el mundo real? Y para entender eso, necesitamos hablar de 2 conceptos clave. Primero, los puntos de precisión. Acuérdense que para el diseño, ya sea analítico o gráfico, elegimos unos poquitos puntos de la función logaritmo que queríamos que coincidieran a la perfección.
Bueno, pues en esos puntos específicos, nuestro mecanismo es infalible. Su salida es matemáticamente exacta. ¿Pero qué pasa entre esos puntos? Pues ahí aparece lo que llamamos error estructural. Es esa pequeña y de hecho inevitable diferencia entre la curva perfecta del logaritmo y la curva que nuestro mecanismo de 4 barras realmente puede trazar. El objetivo de un buen diseño no es eliminar este error por completo, porque es imposible, sino hacerlo lo más pequeño posible en todo el rango de movimiento. ¿Y los resultados? Pues hablan por sí mismos. Con una síntesis bien hecha, es totalmente posible diseñar un mecanismo que genere la función con un error máximo increíblemente bajo. Como pueden ver, en este caso se logró un error de menos del 4.2%. Para una máquina hecha de puros fierros, esa es una aproximación brutalmente cercana al ideal matemático. Y esto nos deja con una última pregunta. En un mundo que corre con software y electrónica, ¿siguen siendo relevantes estas soluciones mecánicas? Pues pensemos en robots que deben operar en ambientes con alta radiación, donde la electrónica simplemente no sobrevive, o en micromecanismos dentro del cuerpo humano. Quizá la elegancia y la robustez de la síntesis cinemática todavía tienen muchísimos problemas por resolver.